Y nosotros, hermanos, vamos a prepararnos, a agarrar nuestra Biblia en el libro de Malaquías, por favor. Libro de Malaquías. Libro de Malaquías, capítulo 2. Hemos estado estudiando este libro. Gracias. Tratando de sacar alimento para nuestras vidas. Y hace tiempo que empezamos esta serie, hace ya como 3 meses, le pusimos preguntas de Dios para ti, porque es un libro con muchas preguntas, 26 preguntas que contó un servidor, y es porque Dios quiere saber algunas cosas, quiere cuestionarnos, quiere que sepamos que muchas veces Él tiene un mensaje que darnos. Regularmente uno puede fácilmente quejarse o preguntarle a Dios cosas, pero no nos ponemos a pensar en que Dios también puede preguntarnos cosas y Él quiere saber, Él quiere hacernos saber a veces que no está satisfecho en nuestra vida, ¿verdad? Entonces yo le quiero animar que usted piense en que Dios también quiere hablarnos a nuestro corazón a través del libro de Malaquías. Entonces vaya por favor al libro de Malaquías. El libro de Malaquías de alguna manera está dirigido a los sacerdotes del pueblo de Israel en su tiempo, ¿verdad? Y Dios, de hecho, les reprocha a los sacerdotes que no estaban conduciéndose como era digno de un sacerdote. Y entonces Dios les habla mensajes muy fuertes. Yo le quiero animar que lea el libro de Malaquías, que lo relea y trate de sacar más información, más alimento espiritual para su vida. Pero hoy vamos a hablar un poquito de este libro, Malaquías capítulo 2. Y vamos a orar a nuestro Dios, que Él nos dirija, que nos ayude en este mensaje. Vamos a orar. Señor, queremos poner en tus manos esta enseñanza. Te ruego que tu Espíritu Santo guíe este momento y llenes de el poder de tu Espíritu Santo, tanto a mí como predicador, como también a mis hermanos, que sean sensibles, que tengan oídos prestos, pero también un corazón ya listo para recibir tu palabra y que podamos tomar decisiones. Bendice, Señor, este tiempo de enseñanza y guíame con tu Espíritu, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, los sacerdotes del Antiguo Testamento son muy parecidos a los creyentes del Nuevo Testamento. No me estoy refiriendo a los sacerdotes en las iglesias, no me refiero a eso. Eso no es una enseñanza bíblica. La Biblia no nos enseña que hay ciertos sacerdotes para las iglesias. Eso no es realmente bíblico, ¿sí? No es una enseñanza para los creyentes del Nuevo Testamento. De hecho, la Biblia dice que todo creyente somos un sacerdote, aunque no seas pastor o padre o ministro. ¿Sí está conmigo? La palabra de Dios en 1 de Pedro 2:9 lo dice bien claro. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, hubo un momento donde usted y yo no conocíamos del Señor. Pero cuando usted conoció a Jesucristo, le recibió como su Salvador, en ese momento Él nos hizo real sacerdocio, nos hizo una familia de creyentes, una familia de sacerdotes. Y no me refiero a que usted va a llevar sotana y que ahora ya va a decir, bésame la mano porque soy sacerdote. No estoy diciendo eso. La Biblia no lo está diciendo literalmente. Pero mi pregunta para usted entonces es, si yo soy comparado como creyente del Nuevo Testamento con un sacerdote del Antiguo Testamento, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido soy sacerdote?
Y mire, una de las cosas que quiero que usted piense mucho es que los sacerdotes levitas, ahí en el Antiguo Testamento, a los que Dios escoge, si usted recuerda, escoge a los levitas, la tribu de Leví, a Aarón y a toda su familia, y entonces él les encarga, miren, de toda la nación de Israel, ustedes quiero que se encarguen de ser sacerdotes. Pero luego usted ve cómo pues Dios en Malaquías está reprochándole a los sacerdotes, pero no es un asunto que usted y yo debamos de sacrificar animalitos ni hacer las cosas, es idéntico a lo que haría un sacerdote de esos tiempos del Antiguo Testamento. Mi pregunta es, ¿en qué sentido Dios nos compara con sacerdotes? ¿En qué áreas sí podemos aprender de los sacerdotes? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia sobre los sacerdotes levitas para darnos una idea de qué sí podemos aprender del sacerdocio levita, ¿ok? Malaquías capítulo 2, versículos 7 al 9, vamos a leerlos juntos. Quiero que usted me siga y piense lo que dice la palabra de Dios y permita que la palabra de Dios le hable. Vea la queja que Dios tiene para con los sacerdotes y vamos a ver qué es lo que Dios dice ahí. Capítulo 2, versículos 7 al 9. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Sí? Ok, muy bien, leamos. Dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Si se fija, Dios está reprochándoles: ustedes dejaron mi camino. En el versículo 8 lo dice: se han apartado de mi camino, están haciendo las cosas como ustedes quieren, no como yo les mandé. Y empieza Dios a reprocharles que se habían alejado de Él. Pero en medio de toda esta conversación, en el versículo 7, Dios dice lo que Él esperaba de los sacerdotes. Vea el versículo 7. Ahí dice el deber ser. Siempre hay algo que es siempre hay algo que es la realidad y algo que es la expectativa, ¿no es así? Entonces, como cuando usted ve una foto de una hamburguesa bien rica y dice: ¿cómo se me antoja una hamburguesa? Así como la foto, esa es su expectativa. Y luego va y la compra y se ve toda bien fea y dice: esto no era lo que yo estaba esperando, ¿verdad? Una cosa bien chiquita, bien fea y bien quemada, ¿verdad? Y no sabe tan sabrosa como se le imaginó. Eso mismo pasaba en la mente de Dios. Dios puso a los sacerdotes, pero en la mente de Dios había una idea, había un deber ser, un propósito, lo que Dios tenía en su mente de cómo deberían de funcionar los sacerdotes. Ahora después los ve y en el versículo 8 dice: no, estos cuates no están dando una. Pero quiero que vean el versículo 7 y aprendamos de cuál era el deseo de Dios para los sacerdotes. Y vamos a sacar algunas ideas de cómo Dios quiere que nosotros también seamos. Ve el versículo 7, fíjese. Dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Fíjese nada más en eso. Los sacerdotes han de guardar la sabiduría. Algo que Dios esperaba de los sacerdotes es que siempre guardaran la sabiduría o fueran personas muy sabias. Este texto explica cómo Dios esperaba que los sacerdotes fueran gente que sabía cómo arreglar las cosas. Es más, mire, eso nos da una lección a nosotros, que siempre, si usted quiere ser un buen cristiano y un buen sacerdote de Dios, si me permite la expresión, también usted debe de guardar la sabiduría en su vida constantemente. Los sacerdotes debían de hablar sabiamente en todo asunto del cual hablaban, ¿sí? Es más, el pueblo de Israel asistía a ellos cuando no se ponían de acuerdo, cuando la autoridad no podía decidirlo, iban a los sacerdotes y los sacerdotes tenían que dar un veredicto. Entonces tenían que ser muy sabios, muy cuidadosos en resolver los conflictos de los israelitas. También una decisión que ellos daban
no debía de provocar problemas más grandes, sino solucionar los problemas. El pueblo los buscaba para encontrar la sabiduría y tomar sus decisiones. Hay varios versículos en la Biblia que nos hablan de esto, cómo ellos buscaban al consultar la palabra de Dios a ellos. Y por ejemplo, escuche esto. Deuteronomio 17:9 dice: y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días y preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Entonces es lo que le estoy diciendo, que cuando los judíos no se ponían de acuerdo, así como usted va a un juez, hace una demanda y en la demanda usted busca que se pongan de acuerdo y que el juez haga que esta persona le pague el golpe o le regrese el daño que le hizo y le demanda de alguna manera, y entonces el juez ahí mete su mano. Así el sacerdote tenía que ejercer un veredicto, tenía que dar una sentencia, tenía que fungir de alguna manera de juez. Entonces necesitaban mucha sabiduría, porque si no lo hacían bien, pues iba a resultar en problemas más grandes. Ahora, eso me hace pensar, hermanos, que mire, no es que los sacerdotes tenían que ser nada más sabios y ya, o guardar la sabiduría. Ellos necesitaban ser sabios. Tenían la necesidad, porque venían problemas muy fuertes a ellos. Y si no podían ellos arreglarlos, iban al sacerdote esperando que se los solucione. Entonces, ellos tenían una necesidad muy grande de sabiduría. Y de la misma manera, yo he pensado últimamente, y me hacía Dios recordar, a la hora de estar pensando, estudiando y leyendo, me hacía pensar cómo yo tengo una necesidad muy grande de la sabiduría de Dios. En los varones, hace unas semanas, yo les compartí que ellos y yo tenemos muchos problemas que resolver, pero la Biblia dice que Dios es sabio y fuerte en fuerza. Y yo le decía a los varones, ¿cómo es necesario que oremos y le pidamos a Dios, Él que es sabio, que nos enseñe a ser sabios para resolver los problemas que vienen a nuestra vida? Su pastor necesita sabiduría, hermanos. Muchas veces vienen problemas delicados a mi vida o a la iglesia o al pastor, y la verdad, sinceramente, yo a veces me siento como dice Santiago 1:5, el que esté falto de sabiduría. Así yo me siento, falta de sabiduría para resolver un problema. Cuando hablo con una persona de un asunto delicado, muchas veces le escucho y trato de pensar, pero muchas veces en mi corazón, sin que usted lo sepa, yo estoy orando: Dios, dame sabiduría para poder ayudar, para saber responder a esta persona, para ayudarle en los problemas que tiene. Esta semana tengo 2 consejerías bastante delicadas que he estado orando: Dios, ayúdame, dame sabiduría, ayúdame a pensar, ayúdame a poder responder bien y ayudar a estas familias, porque son problemas fuertes y ante un problema fuerte se necesita sabiduría. Yo también necesito sabiduría para solucionar problemas, para asuntos de mi familia, para asuntos personales, necesito sabiduría. Ahora, usted también necesita sabiduría. Usted como sacerdote de Dios, si me permita la expresión, usted necesita sabiduría para ser una buena mamá. Usted necesita sabiduría para platicar con sus hijos jóvenes, como mamá o como papá. Usted necesita sabiduría para influenciar a su familia y acercarlos a Dios. Usted necesita sabiduría para resolver un asunto que está muy fuerte en la familia y que le llega, y no es que usted haya tenido la culpa, pero le terminan a usted echándole la bolita, como decimos, para que usted tome una decisión. Usted necesita sabiduría para usar el dinero que Dios le permite recibir, sea mucho o sea poco. Y si es mucho, qué bendición. Y si es poco, cuánto más sabio necesita ser para hacerlo estirar, ¿no es así? Necesitamos sabiduría. Usted necesita sabiduría para saber manejar su negocio o su trabajo, para saber lidiar con los asuntos de su vida. Y hermanos, yo me he dado cuenta que muchos problemas que los cristianos tienen es debido a que viven sin sabiduría, sin la sabiduría de Dios. ¿Cómo quisiera decirle que los problemas que hay en su vida son porque Dios se los mandó o porque Satanás le atacó? Pero sinceramente muchos problemas de los cristianos es por tu propia decisión que tomaste sin consultar a Dios, sin pedirle sabiduría,
Y tú tomaste una decisión y estás cosechando tus propias consecuencias. Y discúlpeme, a lo mejor le ofende, pero quiero que usted se dé cuenta que a veces Dios no tiene la culpa, ¿no? Es tan fácil que la gente le eche la culpa, ¿no? A Dios. No, es que si Dios es tan bueno, ¿por qué me manda eso? ¿Por qué Coppel viene a cobrarme? A ver, mijo, Dios no te mandó al de Coppel. Tú fuiste a pedirle ese préstamo. Entonces no te hagas, ¿sí? Entonces tenemos que darnos cuenta, hermanos, que muchas veces los problemas que hay en nuestra vida son resultado de nuestra falta de sabiduría. Entonces usted necesita ser muy cuidadosa, muy cuidadoso y pedirle a Dios mucha sabiduría. Ahora, ¿cómo ser sabio? Hay maneras incorrectas de ser sabio o de buscar sabiduría. Por ejemplo, mucha gente dice, no, es que yo estudié una carrera profesional, yo tengo un posgrado. Y yo conozco gente con posgrado que no fue sabia en sus decisiones. Estoy hablando de posgrado, o sea, maestría o doctorado, y no fue sabia esas personas muchas veces en las decisiones que tomaron. Tampoco se es sabio, es que soy médico, nada más por ser médico ya entonces eres sabio. No, no necesariamente. O no, es que yo hago mucha meditación, la gente hasta se mete en el yoga, ya está ahí metiéndose en lo que no sabe, porque dice, es que yo quiero ser muy sabio. A veces usted no sabe qué hacer y va con sus amigos y le pregunta a sus amigos. Uno de los peores errores que usted puede cometer cuando no sabe qué hacer es irle y preguntarle a su amigo. Es lo peor que puede hacer, ¿sí? ¿Se acuerda lo que hizo Roboam, el hijo de Salomón? Cuando tuvo un problema, empezó a ser rey y lo pusieron ahí y llegó el pueblo y le preguntaron, oye, ayúdanos, échanos la mano y tenemos un montón de problemas. Y él dijo, váyanse y en 3 días les respondo. Y fíjense lo que hizo. Escuchó el consejo de los sabios de Salomón, los consejeros de Salomón. Y ellos le dijeron, acéptalos, apóyalos, sírvelos y ellos te servirán. Y luego se le ocurre platicarle a su cuate, a sus amigos de la misma edad. Y ellos le dicen, no, pues si nosotros fuéramos tú, les enseñamos quién manda aquí. Pues el otro tonto le va a hacer caso al consejo de sus cuates, hace lo que sus amigos le dicen. Y de 12 tribus que tenía en su reino, pierde 10. Y solo se queda con Judá y con Benjamín. Así le pasa a muchos cristianos. Usted prefiere hacerle caso a su amigo, a su cuate, a su amiga, a su cuñada, a su hermano, a su pareja, en vez de buscar la sabiduría de Dios. Por eso no me diga que Dios o Satanás siempre le manda los problemas, porque no es así. Es por preguntarle a tus amigos y hacer lo que tus amigos te dicen. Y luego los jóvenes es peor, hermanos. Los jóvenes de 18 años le piden un consejo de pareja a otro igual mocoso de 18 años. Y disculpe si aquí hay un mocoso de 18 años. Pero la verdad es que ¿por qué le piden los jóvenes a alguien de consejos de esas cosas de pareja con alguien de su edad? Pídele consejo a tu papá que lleva 40 años casado, no al mismo mocoso que no sabe de nada. Pero así es la gente y así son los jóvenes. No sabemos a quién pedir consejo y por eso provocamos problemas en vez de dar soluciones por falta de sabiduría, hermanos. ¿Cuáles son las maneras bíblicas de ser sabios? Déjeme darle 4 rápido. Número 1, pídale a Dios. ¿Se acuerda que le cité Santiago 1:5? El que esté falto de sabiduría, pídale a Dios. Pídale a Dios. Pídale a Dios. Pídale, reconozca su incapacidad y dígale, Señor, no sé qué hacer. Te pido que me dirijas. Dame sabiduría. Pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice la Biblia. Pídale a Dios. Número 2, busque asesoría de la palabra de Dios y consejo de gente sabia. Proverbios 1:5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Fíjese, oirá el sabio
y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Usted vaya a alguien que es sabio, no me refiero a alguien viejito y con barba blanca, sino a alguien que conoce de Dios, que es prudente, que tiene una buena vida. Yo algo que hace tiempo yo dije, no, esto no es muy sano, es como una persona tiene problemas maritales y va a un terapeuta divorciado a pedirle un consejo. No sé si usted ve algo raro ahí. ¿Cómo le pides un consejo a este cuate cuando él no supo hacerla en su matrimonio? Palabras de sabios. Busque los consejos sabios de la palabra de Dios. Cada vez que usted se pregunte qué es lo que tengo que hacer, tiene que ponerse a pensar y a preguntar qué dice la palabra de Dios acerca de mi problema. Y tiene que buscar, porque la respuesta no va a salir luego. Usted tiene que escudriñar las escrituras y aprender, conocer, preguntar, ver qué dice la Biblia de esto, para que usted pueda tomar una buena decisión. ¿Cuántas veces los cristianos, sin darse cuenta, toman una decisión en contra de lo que dice la palabra de Dios para su propio perjuicio? Así que número 1, pídala a Dios. Número 2, busque asesoría de la palabra de Dios y de consejo de gente sabia. Yo le decía que tengo algunas consejerías, y ayer mismo que hablaba con un pastor, le dije, me platicó, ¿cómo estás? Y bien, pastor, y batallando con algunas cosas. Y yo le pedí consejo sobre una situación, porque es un pastor que tiene más años de experiencia, y por teléfono pues me orientó, me dijo más o menos cómo poder hacerle. Porque ninguno de nosotros somos producto terminado y sabemos cómo hacerla siempre, incluyéndome. Pero usted tiene que aprender a buscar el consejo de la palabra de Dios y de gente sabia. Número 3, conteste esta pregunta. Si hago esto, ¿estoy teniendo temor de Dios? ¿Sabe cómo se empieza a ser sabio? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así que cuando usted esté pensando una decisión, tiene que preguntarse esto: ¿estoy temiendo a Dios al hacer esto? Proverbios 1:7 dice eso. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Quieres empezar a ser sabio? Empieza a temer a Dios, ¿sí? Por eso yo creo que ningún cristiano tiene nada que estar haciendo en un bar, nada que ver, nada que ver. Por eso un cristiano no se mete en imprudencias, no se mete en situaciones que pueden llevarlo a pecar, porque teme a Dios. ¿Está conmigo? Entonces yo creo que un cristiano que teme a Dios debe escaparse de algunas cosas que no son apropiadas. Y número 4, ser sabio incluye hacer más pequeño un problema y dar solución. Se los he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo. Un hombre sabio agarra un problema y sabe hacerlo más pequeño. Pastor Chappell decía esto: un hombre necio agarra un problema de este tamaño y lo hace más grande. Pero un hombre sabio agarra un problema, el mismo problema del mismo tamaño, y lo sabe hacer más pequeño. ¿Cuántas veces los cristianos, en vez de hacer un problema más pequeño, lo hacen más grande? Sea sabio. Siempre guarda la sabiduría. Si en algo nos tenemos que parecer a esos sacerdotes del Antiguo Testamento, es a proceder con sabiduría. Usted necesita sabiduría, mucha. Yo también como pastor, pero usted también. Mucha sabiduría. Ahora, no nada más eso. Dios dijo en el versículo 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Y luego dice, y de su boca el pueblo buscará ¿qué? La ley. Entonces, ¿qué es lo que Dios estaba pensando? Bueno, esa es la idea de Dios. Yo quiero que mis sacerdotes guarden la sabiduría, pero luego también yo quiero que mi pueblo busque a los sacerdotes para que ellos les den la ley. Entonces, de la misma manera, un cristiano siempre comparte la palabra de Dios a otros. De su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Entonces lo que está diciendo es, estos sacerdotes deben de conocer la Biblia, deben saber qué dice la palabra de Dios, para que cuando llegue una persona y les pregunte, de su boca salga la ley, ¿sí? Y además dice ahí, son como mensajeros de Dios. Entonces, un sacerdote era mensajero de Dios. Ahora, si la Biblia dice que los cristianos del Nuevo Testamento somos un real sacerdocio, eso tiene que ver con que
también la gente te va a preguntar a ti. Ageo 2:11 repite esta idea, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley. ¿Qué está diciendo al pueblo de Israel? Ustedes vayan a los sacerdotes y pregúntenles de la ley, porque ellos deben de saber. Para eso están. Ese es mi propósito para los sacerdotes. Tienen que conocer mi ley, tienen que ponerse a estudiar, tienen que saberla, dominarla, manejarla a diestra y a siniestra, de atrás para adelante, para que puedan decirla al pueblo. Y eso es similar cuando, mire, cuando usted va a un abogado, ¿qué le consulta? Un problema legal. ¿Por qué? ¿Por qué lo consulta? Porque usted no sabe de leyes, pero se supone que él sí sabe de leyes. ¿Está conmigo? Se supone. Cuando usted va con un médico, es porque usted se siente mal, pero usted quiere saber sobre un medicamento que le ayude, ¿sí? Cuando usted ya sabe un medicamento, ya ni va al médico. Las mamás que se saben, no se saben muchas cosas, no se acuerdan de muchas cosas, pero dígame el nombre más largo de un medicamento y la mamá se lo sabe, ¿no? Y la mamá ahí, ponle que bla, 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 INA. Y uno, ¿qué es eso? Luego mi esposa me manda, compra bla, 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 bla INA. Mejor escríbemelo. yo no puedo ni pronunciarlo, ¿verdad? Y luego hasta compuestos, ¿verdad? Bla, 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 con bla, 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 bla. Ni una palabra puedo decir ya, luego quieren que me memorice 3 compuestos de un medicamento. Y las mamás a veces dicen, no, ¿para qué lo llevo al médico? Yo sé qué decirle, yo sé qué darle, ¿no? Porque se supone que, pero cuando no saben, un médico sabe, se sabe el PLM, decimos, se sabe para qué sirve cada medicamento, se sabe bien la dosis, se sabe bien la sustancia activa, se sabe todo. Hermano, yo he visto que esto es muy similar en la vida cristiana. La gente a veces te va a pedir tu opinión de un asunto. Pero te digo un secreto, a la gente no le importa tu opinión. Cuando la gente te pregunta, ¿y tú qué opinas? Te lo voy a traducir al español. No te está diciendo, ¿qué opinas, Hugo? ¿Qué opinas, Brian? No te está preguntando eso. Te está preguntando, ¿qué dice tu Dios y tu Biblia y los cristianos de este asunto? ¿Sí está conmigo? O sea, no le importa tu opinión personal. Le importa, bueno, ¿y ustedes qué piensan? O los cristianos, ¿qué dicen de esto? ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces, cuando alguien te pregunta qué opinas, recuerda que no quieren saber tu opinión. Recuerda que quieren saber qué dice Dios o la Biblia o el cristianismo de eso. Primera de Pedro 3:15 dice algo muy interesante. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, se supone que un cristiano debería de manejar la palabra de Dios. Se supone que, así como un abogado, imagínate que el abogado diga, híjole, es que la verdad es que no me acuerdo qué dice la ley. Tú dices, valiente cosa, ¿para qué le pregunto a este cuate? Imagínese que usted va a un abogado para que le lleve un caso y le sale con que no se acuerda y no. La verdad es que nunca leí esa ley de asociaciones religiosas. Tráeme para acá mis cosas, yo me voy con otro. ¿Para qué voy con este cuate? ¿No? Cuando una persona nos pregunta, es porque Dios espera que usted y yo sepamos qué opina Dios, qué dice la palabra de Dios y qué es lo que el cristianismo defiende. ¿Está conmigo? Por lo tanto, usted debe conocer mejor su Biblia. Profundice más. Métase más. Yo le quiero animar a que le estudie más. A mí me sorprende. Hoy estaba viendo algo bien sabroso y estuve leyendo Isaías 7 y me metí a 7:14 y hubieron cosas que yo no sabía, muy, muy, muy profundas, pero muy, muy intensas. Me eché una hora de una clase que dio un profesor de 1 hora hablar de Isaías 7:14. No, hombre, yo me quedé anodadado de todo lo que dijo, porque como lo estoy estudiando y además estoy estudiando otras cosas en el posgrado, me enseñó mucho y me hizo profundizar, muy interesante. Un solo versículo y él se puso a estudiarlo. ¿Sabe que algo que sería muy triste, que
Si los abogados no saben de leyes o los médicos no saben de medicinas, igualmente sería algo triste y hasta vergonzoso que un cristiano no sepa qué piensa Dios, qué siente Dios, qué dice su palabra y qué defiende el cristianismo. Es nuestra responsabilidad conocer la palabra de Dios, hermanos. Es nuestra responsabilidad. Si usted no se sabe los 66 libros de la Biblia, con todo respeto, ya tiene tarea para esta noche. ¿Sabe qué fue lo primero que me dejaron hacer en el colegio bíblico? Lo primero que me dejaron hacer, aprenderme los 66 libros de la Biblia en inglés. Y tienes un día. Y tienes un semestre para leer el Antiguo Testamento y el otro semestre para leer todo el Nuevo Testamento, además de todas las cosas que tenía que trabajar y todo esto. Y además de las materias y de los libros y todo esto. ¿Por qué? Porque se supone que alguien que va a estudiar para servir a Dios tiene que conocer a Dios y su palabra, ¿no? Me acuerdo, mi esposa me cuenta de una señorita en su iglesia allá en Pachuca, donde estaba antes de que me la robara. De que ella me robara, ¿verdad? De que me echara el ojo y se vino para acá, ¿verdad? Pero ella me contaba de una señorita que se sabía los libros de la Biblia de atrás para adelante. Y yo dije, está difícil, a ver, yo nunca lo he intentado, ¿verdad? Pero Apocalipsis, Judas, Tercera de Juan, Segunda de Juan, Primera de Juan, Segunda de Pedro, Primera de Pedro, y así hasta Génesis. Qué interesante, ¿no? Pero eso me habla de una persona que practica, que sabe las cosas. ¿Sí está conmigo? Hermano, hermana, sinceramente es nuestra responsabilidad conocer a Dios y su palabra. Yo le quiero animar a que le estudie más. No se conforme con lo que ya sabe. Mire, cualquier persona, en cualquier momento, tiene el derecho de venir a usted y preguntarle, oye, ¿qué dice la Biblia de fumar y de tomar? Y usted tiene que saber. Cualquier persona de este planeta puede acercarse y decir, oye, ¿por qué muchos dicen que no es bueno tomar, pero Jesús convirtió el agua en vino? Y usted tiene que saber masticar esa pregunta y contestarle algo. Es nuestra responsabilidad. ¿Qué dice la Biblia de la homosexualidad y la ideología de género? Usted debe de saber algo. ¿Qué dice la Biblia acerca del aborto? ¿Qué dice de estos asuntos espinosos socialmente? Porque hay muchos asuntos así como que muy, muy difíciles, ¿no? ¿Qué dice la Biblia del feminismo o del machismo? ¿Qué dice la Biblia? Porque mi Biblia, ni Dios es machista ni Dios es feminista. ¿Okay? ¿Qué dice la Biblia sobre el racismo? ¿Qué dice la Biblia sobre el divorcio? ¿Qué dice la Biblia sobre la sexualidad antes del matrimonio? Son temas difíciles. Pero usted debe tener una respuesta bíblica ante esto, ¿sí o no? Yo también. Porque un buen cristiano, así como los sacerdotes, en su boca está la ley de Dios. Es más, hermano, le voy a decir algo. Muchas veces, cuando una persona se acerca a usted para pedirle algún consejo, ¿sabe muchas veces qué es lo que le va a poder dar y decir? Lo que leyó esa mañana en su devocional. Yo le dije que tengo 2 consejerías ahí. En las 2 consejerías yo les compartí un versículo que leí esta mañana, que me ayudó a mí, no para predicar, me ayudó a mí. Malaquías 3:7 se los di a estas 2 personas y es porque a mí me ayudó. Entonces, por eso no puede dejar de leer su Biblia. Porque usted necesita en su vida conocer a Dios, su familia. ¿Qué le va a compartir? ¿Sabe por qué a veces no tenemos nuestro devocional familiar? Porque no tiene nada que darle a su familia. Como no leyó su Biblia, menos la va a leer con su familia, si no la leyó para usted, ¿no? Entonces yo le quiero animar que usted sea de los que siempre comparte la palabra de Dios con otros. Un buen cristiano, así como un sacerdote levita, número 1, siempre guarda la sabiduría. Número 2, siempre comparte la palabra de Dios. Y número 3, siempre tiene cuidado de no hacer tropezar a nadie en las cosas de Dios. Fíjense, hermanos, vayan a este versículo, capítulo 2 de Malaquías, y vea cómo cierra el versículo 8. Hay una frase ahí que me jaló mi atención. Dice, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Se supone que un sacerdote tenía que acercar a la gente a Dios. ¿Está conmigo? Pero aquí Dios le está diciendo, pero ustedes están en la calle, porque ustedes alejan a la gente. En vez de ayudarla, la hacen tropezar. ¿Está conmigo? Entonces,
Los sacerdotes se supone que tenían que influenciar a los israelitas para apartarse del pecado, para vivir bien, pero si los sacerdotes enseñaban mal y con su ejemplo estaban en la calle, hacían tropezar a los israelitas. Ahora quiero decirle esto, de la misma manera es algo muy peligroso que a nosotros nos puede pasar, que hagamos tropezar a otros en la fe. Tengan mucho cuidado. En el Nuevo Testamento se habla mucho del tema de no ser de tropiezo a otras personas, en la fe de otras personas. Por ejemplo, 1 Corintios 10:32 dice, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Entonces, aquí dice la Biblia, no seamos de tropiezo a gente. Es más, el Señor Jesús dijo, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por eso usted debe de cuidar sus palabras para no ser de tropiezo a alguien más. Debe de cuidar su testimonio para no ser de tropiezo. Usted debe de cuidar su respuesta cuando está enojado para no perder su testimonio, o cuidar sus decisiones para que no sea de mal ejemplo. Ahora, nadie es perfecto, yo entiendo eso, pero sí creo que la vida de un cristiano debería ser superior y mejor que la vida de alguien que no conoce a Dios. Nadie es perfecto, pero cuida tu ejemplo de fe. Pablo no fue un hombre perfecto, pero él sí era capaz de decir, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Ah, caray. ¿Pero qué dicen los cristianos hoy? No me mires a mí, mira a Cristo. Ah, sí. Así no debe de ser. Una mamá debería de ser capaz de decirle a sus hijas, mírame a mí, imítame a mí. Un papá debería de ser capaz de decir a sus hijos, mírame a mí, imítame a mí. Es más, el esposo le debería decir a la esposa, debería ser capaz de decir al esposo, imítame a mí, yo leo mi Biblia, tú léela también. Pero ¿sabe por qué el esposo no le puede decir nada a la esposa? Porque aquel tampoco lee la Biblia. ¿Sabe por qué los hijos no respetan, no obedecen, no siguen el ejemplo de sus papás? Porque es un mal ejemplo. Y hermanos, ser de tropiezo a otros es pecado. 1 Corintios 8, vaya por favor ahí, es el último texto. 1 Corintios 8 dice este tema de ser tropiezo a la gente. Entonces tengan mucho cuidado porque 1 Corintios 8 habla de que es pecado hacer tropezar a alguien. Fíjese lo que dice 1 Corintios 8, 9, por favor. ¿Sí lo tienen ahí o no, hermanos? Ok, dice la palabra de Dios. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo está hablando de un asunto absurdo que es comer carne. Y Pablo habla de este tema porque en esos tiempos comer carne para algunos era algo de tropiezo, porque esta carne, antes de que fueran a la carnicería, esta carne había sido ofrecida a los ídolos. Pero Pablo dice, yo tengo conocimiento. A ver, le ofrecieron a un ídolo, pero le ofrecieron a una estatua, porque un ídolo no existe, no es nada. Entonces Pablo dice, si yo me echo un taco de arrachera que fue ofrecido al dios Baal, pues no existe tal Dios, hay un solo Dios en este universo, y es el Dios de los cielos, nuestro Dios, nuestro Creador, y el Dios de la Biblia. Hay un solo Dios, así dice la Biblia, ¿verdad? Hay un solo Dios, ¿sí? Solo Jehová. Ajá. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿sí? No hay Dios fuera de nuestro Dios.
Ahora, no es que sea mi Dios, y como es mi Dios es el real, no. Yo antes no tenía a Dios, no conocía a Dios, pero conocí al Dios verdadero el día que conocí a Jesucristo. ¿Sí? Ese es el verdadero Dios. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque Pablo dice, ok, si yo como carne, no pasa nada, es un taco que se lo ofrecieron a la nada. Entonces, si me lo como no pasa nada. Pero luego Pablo dice esto, pero si alguien que es muy nuevo en la fe, alguien que es muy débil en la fe, me ve echarme un taco de arrachera, pero fue ofrecido a un ídolo, a lo mejor este creyente nuevo va a tropezar en su fe, se va a confundir y va a alejarse de las cosas de Dios, o va a terminar siguiendo a los ídolos. Entonces Pablo luego piensa y él dice, a ver, yo tengo libertad de echarme un taco de arrachera, pero si por comerme ese taco de arrachera hago confundirse o batallar a alguien en su fe, uno, dos, tres. Es lo que dice en el versículo final, ¿verdad? Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. A veces un cristiano maduro, si es maduro, va a estar dispuesto a no hacer algunas cosas que no son pecado, pero se va a limitar de hacerlas para no hacer caer a alguien más. ¿Está conmigo? Pero eso no lo va a entender mucha gente. Eso solamente lo va a entender quien quiere cuidar de no ser tropiezo. Especialmente cuida tu familia. Cuida tu fe en tu casa, en tu familia. Mire, cuide de no ser tropiezo a su propia familia. Un creyente puede ser de tropiezo para que su pareja venga a Cristo. ¿Me escuchó? ¿Sabe por qué algunas personas que no conocen de Dios no quieren venir a la iglesia? Porque dicen, no, mi esposa va a la iglesia y mira cómo es. O al revés, no, mi esposo quiere llevarme a la iglesia, pero ve nada más cómo es. Yo lo conozco en la casa, él es así, así, así. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para ser igual que él? Y lo más triste de la realidad es que debido al mal testimonio de alguien en casa, las personas no se convierten. Hermanos que somos papás, un creyente puede ser tropiezo a sus propios hijos para que sigan en el camino de Dios. Hace tiempo un predicador dijo algo muy fuerte, se me quedó en mi corazón. Él dijo, la razón principal por la que los hijos de los cristianos se alejan de Dios es por la vida de sus padres. Le estoy hablando a los papás que estamos aquí, hermanos. No le estoy hablando a las bancas. Le estoy hablando a los papás que estamos aquí o los que vayan en el futuro a ver este mensaje. La razón por la cual los hijos de los cristianos se alejan de Dios es debido a la vida de sus padres. Eso nos deja a los papás con un temor y una responsabilidad muy grande, hermanos. Por eso Dios le dijo a ellos, a los sacerdotes, ustedes hicieron tropezar a los judíos. Y yo, como si escuchara de los cielos la voz de Dios diciéndole a los cristianos y también a algunos cristianos, debido a los cristianos no va mucha gente a la iglesia. Debido a los cristianos, la familia de los cristianos no quiere saber de Dios por cómo son los mismos cristianos. Por eso, hermanos, yo creo que como cristianos sí deberíamos parecernos un poquito a estos sacerdotes según la idea de Dios. Siempre guarda sabiduría. Siempre comparte la palabra de Dios, conócela más, métete más, apréndela, aprenda a manejarla bien. Y también siempre ten cuidado de no ser de tropiezo a nadie en las cosas de Dios, y mucho menos a tu familia. ¿Su familia le ha visto leer la Biblia? No, sí, me voy a un cerro a leer. Felicidades que lees en el cerro, pero también baja a tu casa y léela enfrente de tus hijos. Porque tus hijos no te ven en el cerro, pero sí te ven en la casa que agarras tu Biblia o que oras. Pero ni te acuerdas de orar cuando comes los alimentos,
estás con el medio taco. Tus hijos te tienen que recordar que vayas a la iglesia, tus hijos te tienen que recordar que ores. No, estás en la calle, espiritualmente hablando. Tú tienes que ser ejemplo a tus hijos. Yo tengo que ser ejemplo a mis hijas, porque si no lo somos, vamos a perderlos, mis hermanos. Y los amamos, ¿no es así? Los amamos. Cuide más su testimonio, cuida más tu fe. Y sí es importante lo que la gente piensa de nosotros. No vivimos para la opinión social, no vivimos para complacer a todo mundo, pero sí nos debería importar qué podría pensar alguien, ¿sí o no? Porque sí queremos ganarlos para que más sean salvos. Entonces siempre ten cuidado de no hacer tropezar a nadie en las cosas de Dios. Papás, oremos mucho. Dios, que al menos mis hijos, aunque sepan que no soy perfecta, no soy perfecto, puedan ver una sincera fe en mi vida y en mi casa. ¿Está conmigo? Eso no es nada fácil. Pero si logramos transmitir una fe sincera a nuestros hijos, ya lo hicimos, hermanos, ya lo hicimos. Una fe sincera en Cristo se empieza cuando recibimos a Cristo, pero luego debe dar fruto en la vida. Y si usted batalla con alguna cosa en su vida, ruéguele a Dios que la pueda cambiar pronto. No lleve años y siglos con el mismo problema, porque en la mente de sus hijos va a ser, ¿para qué voy si mi papá es así? Y toda la vida lo ha sido. Mi mamá es así y toda la vida lo ha sido. Sí, en la iglesia sí, pero en la casa se echa sus palabrotas. Sí, en la casa, en la iglesia sí, pero en la casa, si lo conociera el pastor. Y al pastor no le va a afectar eso, a quien le va a afectar es a tus hijos, en su fe. Cuidemos eso, mis hermanos. Señor, tal vez ahora entendemos un poco más qué significa que los creyentes, los cristianos, somos real sacerdocio, porque quieres que guardemos sabiduría en nuestra vida, quieres que también compartamos de tu palabra a otros, que la conozcamos, que la estudiemos con más profundidad y la compartamos a otros. Y Padre, también quieres que cuidemos nuestra fe en la casa y ser de buen testimonio y ser de impacto a nuestros hijos y ser de impacto también a nuestra pareja, los que no tienen a su pareja congregándose o a su pareja viniendo a la iglesia o habiendo recibido a Cristo. Padre, ayúdales que con su fe, en vez de alejarlos, puedan ganarlos para Cristo sin palabra, como dice las Escrituras. Te ruego mucho porque nos ayudes y que tal vez tú hablaste al corazón de alguno en alguna área específica. Ayúdanos a tomar decisiones en esta noche, y si hubiera alguien que nunca ha recibido a Cristo, Señor, haz de comprender su necesidad de invitar a Cristo a entrar a su vida y darle la vida eterna. Bendice este tiempo de invitación, Señor, te lo suplico. Y en actitud de oración, con ojos cerrados y cabezas inclinadas, ¿quién podría decir: Dios me habló a mi corazón y estoy tomando decisiones? ¿Puedo ver su mano un momentito? Dios me habló a mi corazón. Amén, amén. ¿Por qué no ora usted personalmente? Como le haya hablado al Señor, háblele y dígale: Señor, yo necesito guardar sabiduría, ayúdame. Yo necesito cuidar de dar la palabra, estudiarla más y compartirla con las personas que me rodean y hablarles más de Cristo ahí a los del trabajo y hablarles más de la Biblia a mi familia y conocer más de manera sabia y astuta, compartirles de tu palabra. O tal vez usted dice: yo tengo que cuidar más mi fe en mi casa, mi fe en mi familia, porque quiero jalar a otros a Cristo. ¿Por qué no ora un momentito de manera personal? Algunos ya están de rodillas. Si usted quiere tomar un momento en oración, dóblese de rodillas un momento, hable con el Señor un momento en privado. Quizás hubiera alguien que dice: pastor, yo no estoy seguro de ir al cielo. Bueno, esta invitación es para usted. Cristo puede regalarle la vida eterna si usted recibe a Cristo en su corazón. Usted necesita poner su fe completa y recibirlo como
como su único Salvador. Y si hubiera alguien que diga, yo no estoy seguro de ir al cielo, pero yo quiero invitar a Cristo en mi corazón. Yo quiero orar por usted. Nada más levánteme su mano un momentito. Yo quiero recibir a Cristo, pastor, en mi corazón. Quiero orar por usted. ¿Habría alguien que dijera, yo quiero recibir a Cristo? ¿Puedo ver su mano un momentito? Levánteme su mano. Yo sí quiero recibir a Jesús en mi corazón. Yo me doy cuenta que eso es lo que necesito en mi vida, recibir a Cristo en mi corazón. ¿Alguien así? ¿Alguien? Yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero orar por usted. Levánteme su mano. ¿Alguien? Señor, quiero poner en tus manos estas decisiones tomadas. Ayúdanos, Señor, a hacer mejor trabajo en nuestra fe. Ayúdanos a ser más fieles, más cuidadosos con nuestra propia fe y nuestra manera de vivir. Señor, yo creo que todos en alguna ocasión hemos sido de mal testimonio, pero ayúdanos a cambiar y a ser mejores para ti. Te lo suplico, bendice cada decisión tomada. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.